Buenos días, Dios bendiga su vida, amigo, amiga, que va a escuchar esta palabra. Hermano en Cristo, Dios le bendiga. Este tema se llama el don de sabiduría. El don de sabiduría. En Primera de Corintios capítulo 11, verso 8, ahí está ese don como en primer lugar. Y en Proverbios capítulo 24, verso 3 dice la palabra: honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mire cuán importante es este don, el don de sabiduría, para edificar la casa. ¿Qué casa? ¿De qué casa está hablando? De la casa del Señor, de la iglesia y de nosotros que somos templo del Espíritu Santo, que debemos de tener la sabiduría en nuestra vida. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos un edificio. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 21. Efesios capítulo 2, verso 21. Efesios capítulo 2, verso 21. Dice la palabra: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la unidad de la iglesia, que es un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero este tema, el don de sabiduría, como dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 8, lo voy a leer para empezar a desarrollar el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 8. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Específicamente, quiero decirte quién carga este don. Son los apóstoles. Los apóstoles somos llamados para poder enseñar la doctrina de Cristo, para enseñar los cimientos de la doctrina de Cristo, para que otros trabajen bien. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y podemos ver en Proverbios 24, 3 que dice que la casa se edifica con sabiduría. Qué importantes son los apóstoles del Espíritu Santo en este tiempo para edificar la casa juntamente con otros ministerios.
Proverbios capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como el primer ministerio en el cuerpo de Cristo son los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, luego los evangelistas y luego los pastores. Así también el don de sabiduría camina o lo cargan los apóstoles, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, verso 6. Y como Primera de Corintios capítulo 11, verso 8, está colocado en primer lugar el don de sabiduría dado a los apóstoles. Las iglesias que no tienen apóstoles del Espíritu Santo no están edificando bien en el cuerpo de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Porque hablamos de la venida de Cristo, que Cristo viene pronto, y sí viene pronto. Pero si tu congregación no se está edificando bien, no se está vistiendo bien con la palabra de sabiduría, esa iglesia no está preparada, no está apta para la venida de Cristo. Es tiempo de preocuparnos y de indagar sobre la doctrina de Cristo, sobre los cimientos de la doctrina de Cristo. Mire lo que dice Proverbios 15:33. Dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15:33. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra procede la humildad. Y a la honra procede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Los procesos de un apóstol que es procesado por Dios es para que este hombre de Dios sea lleno del temor de Dios y así pueda enseñar sabiduría de Dios a otros. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Pero hay muchos que se creen sabios y no saben nada. Por falta de temor de Dios. Porque no han sido llamados a hacer la función apostolar. La sabiduría es para toda la iglesia, pero Dios va a empezar a tratar con sus primeras autoridades establecidas en el cuerpo de Cristo. Dios va a empezar a tratar con los primeros ministerios colocados en el cuerpo de Cristo. Dios va a empezar a tratar con los primeros ministerios que están ligados en el cuerpo de Cristo. Y son los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 5. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Este don de sabiduría es para toda la iglesia, pero específicamente
quien lo carga en un nivel más grande son los apóstoles, porque el don se desarrolla. Porque hay niveles de sabiduría. El temor es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15:33. Muchos quieren enseñar, pero no tienen temor de Dios. Por eso no van a tener sabiduría, ni van a recibir la sabiduría de Dios. Por la falta de temor a Dios. Proverbios capítulo 21, verso 16. Estamos hablando de sabiduría. Proverbios capítulo 21, verso 16. Mire qué peligro es apartarse de la sabiduría. Proverbios capítulo 21, verso 16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y es que hay dos tipos de muerte. Está la muerte física y está la muerte segunda, que es muerte espiritual totalmente por una eternidad. Y esto es terrible. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El que no ama la sabiduría de Dios, el que no busca la sabiduría de Dios, el que no permanece en la sabiduría de Dios, camina en un peligro de muerte. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Es un peligro no amar la sabiduría de Dios. El que no ama la sabiduría de Dios está en problemas. Muchos hombres empezaron bien el evangelio, pero se han apartado, están peligrando. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hay hombres de Dios que Dios les dio gran sabiduría para enseñar su palabra, para enseñar su doctrina, pero no la han cuidado. Se prostituyeron con otras iglesias, se prostituyeron con otras doctrinas. A eso se le llama prostitución espiritual. Dios quiere que sus hombres verdaderos amemos la sabiduría y que no nos apartemos de ella. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 3. Proverbios capítulo 29, verso 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿A qué padre? Al Padre Celestial, a Jehová Dios. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Alegra el alma del padre, alegra el corazón del padre. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Las falsas religiones son como rameras. Iglesias como rameras, las que no tienen doctrina de Cristo. A eso se refiere este versículo. El hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Un verdadero cristiano no puede andar enredándose con todas las doctrinas del mundo. No puede andar mezclándose. Es terrible.
Dios quiere que su pueblo tenga sabiduría para que nos edifiquemos bien. El hombre sabio ve el mal y se aparta. Oiga, el hombre sabio ve el mal y se aparta. El hombre sabio siempre va a defender la sabiduría de Dios. El hombre sabio siempre va a amar la sabiduría de Dios. Cuidemos el don de sabiduría. Amemos el don de sabiduría como iglesia de Cristo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Él quiere que los apóstoles tengan sabiduría para edificar en su casa, en su iglesia. Porque con la sabiduría de Dios se va a edificar la casa, como dice Proverbios 24, verso 3. Se edifica la iglesia y se edifica uno a sí mismo como templo y morada del Espíritu Santo. Déjeme decirle esto. Si usted no es apóstol, usted no tiene más sabiduría que un apóstol. Porque este don específicamente tiene que cargarlo un verdadero apóstol del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Y muchos no quieren escuchar la sabiduría de los apóstoles, que es dada por Jehová Dios, que es dada por el Espíritu Santo, como dice Proverbios capítulo 2, verso 6, como dice Proverbios capítulo 15, verso 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El Espíritu de Dios le enseña a los apóstoles sabiduría para que le enseñen a otros. Y el que se aparta de la sabiduría anda en camino de muerte. Proverbios capítulo 21, verso 16. El que no ama la sabiduría se anda prostituyendo. Proverbios capítulo 29, verso 3, se prostituye espiritualmente. El que tiene sabiduría tiene un gran conocimiento, un gran entendimiento, tiene gran revelación en la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Usted sabe que se necesita conocimiento en altos niveles grandes para poder hacer las cosas bien hechas. La Biblia dice que somos un edificio. En Efesios 2:21, mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20-21. Efesios capítulo 2, verso 20-21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, oiga, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los 5 ministerios que Dios ha puesto para predicar y enseñar sabiduría. En primer lugar están los apóstoles, en segundo lugar están los profetas, en tercer lugar los maestros. Vaya a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y usted va a ver cuáles son los primeros 3 lugares en el cuerpo de Cristo, en este edificio bien coordinado, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los apóstoles de Dios, preparados para enseñar sabiduría, preparados para enseñar conocimiento, entendimiento y revelación de parte del Espíritu Santo. Es tiempo de despertar y de amar y de abrazar la sabiduría de Dios para ser bien edificados. Porque solo los que estemos bien edificados seremos levantados en la venida de Cristo. Y estamos esperando al Señor. ¿Sabe que ya hay muchas congregaciones que ya no predican la venida de Cristo? Ya no hablan de la venida de Cristo. Ya no hablan cómo preparar a la iglesia, cómo preparar la novia esposa del Cordero, cómo se va a preparar la novia para el encuentro con Cristo en las nubes en el aire. Ya no lo están enseñando, ya no lo están hablando. Porque muchos ya se apartaron de la sabiduría de Dios. Y se volvieron a la fábula, se volvieron a la gangrena espiritual, se volvieron a estratagemas de hombres, se volvieron a herejías destructoras encubiertas, se volvieron a los rudimentos de los hombres, se volvieron a las filosofías de los hombres, a las palabras huecas con sutilezas. Es tremendo. Dios quiere que la iglesia de Cristo se edifique bien, que se prepare, que nos preparemos, que nos vistamos con la sabiduría que Él ha dejado a través de su palabra y que la estamos enseñando, ministros del Espíritu Santo, porque somos los ministros a quien ha puesto el Espíritu Santo a enseñar su palabra. Pero verdaderos ministros, porque hay falsos. Gente que no está apta para enseñar, que son indoctos, que son inconstantes a la palabra. Personas que no tienen llamado para edificar en el cuerpo de Cristo. Aquel que no es llamado para edificar en el cuerpo de Cristo no puede trabajar en el cuerpo de Cristo. No puede hacer un buen trabajo en el cuerpo de Cristo. Porque esto es un llamado específico. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo se está encargando de los ministros de este tiempo para revelarles su doctrina. ¿Cuál? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo que salva, que sana y libera el alma. La doctrina de Cristo que produce vida sana a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. La doctrina que los va a llevar al cielo, que los va a vestir y los va a preparar. Pero sin tener la verdad de la doctrina de Cristo no puede ser edificado un cristiano. Y esto es lo que muchos no están entendiendo. Que para ser bien edificado necesitamos tener la doctrina de Cristo.
que está escrita en la palabra, pero Dios se la va a iluminar a sus verdaderos ministros, a los apóstoles y profetas en primer lugar. Usted no se puede brincar un escalón para llegar al tercer escalón. Se comienza de 1, 2, 3, 4 y 5. Tenga cuidado con los malos enseñadores de la palabra. Son tiempos peligrosos. Cristo viene. Preocupémonos si verdaderamente quienes nos están enseñando la palabra, si son ministros del Espíritu Santo o son engañadores. Es tiempo de despertar. Es tiempo de indagar, de ser vigilante, porque la venida de Cristo está cerca. Examine si lo que están haciendo en su congregación agrada a Dios, si es la voluntad de Dios, si es de Dios. Examine si en su congregación hablan de los 5 ministerios. Examine si en su congregación hablan de los 9 dones de poder. Examine si en su congregación hablan de los 9 frutos del Espíritu Santo que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Es tiempo de despertar, amado hermano, hermana en Cristo. No estemos dormidos, no estemos perezosos a la palabra. Seamos almas diligentes a lo de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén. Cristo viene.